Buen día. En este video voy a presentar cómo he desarrollado una fuente de voltaje de 5 voltios, convirtiendo corriente alterna en corriente continua. Y para ello mostraré en imágenes todo el proceso que esto me ha llevado. Para crear una fuente de voltaje, primero tenemos que entender ciertos conceptos. En este caso, cómo es que funciona el transformador, cómo es que funciona el puente rectificador de diodos, cuál es la funcionalidad de los capacitores, del regulador y cuál sería la salida final. Y asimismo cómo calcular el valor del capacitor a utilizar, cómo van a ir conectados los diodos para poder realizar el puente rectificador y la resistencia que tendrá que ir al LED indicador, y por último cuál va a ser el voltaje final. Como primer punto tenemos que realizar pues una lista de materiales que tendremos que comprar. Estos materiales se pueden ver en el ticket de compra. Y una vez teniendo los materiales, podremos ir realizando poco a poco las conexiones, o más bien las pruebas en el protoboard. Y también tenemos que basarnos en un diagrama, creado por nosotros, ya sea que lo probemos primero en un simulador y luego lo pasemos al protoboard para asegurarnos de que todo esté conectado correctamente. Aquí está nuestro diagrama hecho en una libreta, donde podemos ver la fase de transformador, el puente rectificador, el filtro, el regulador de corriente, el indicador, que sería un LED, y por último la salida de 5 voltios. Y una vez teniendo este diagrama, podemos empezar a realizar un diagrama para poder pasarlo a la placa de cobre e ir creando nuestra tarjeta. Aquí podemos visualizar las pruebas que se hicieron en el protoboard, cómo fuimos conectando el transformador, el puente rectificador, el capacitor de 3300 microfaradios, el capacitor de 10 microfaradios, el regulador y por último la salida, que va conectada hacia un LED con una resistencia de 300 ohms. Estas pruebas las fuimos checando con el multímetro para que nuestra salida final sea de 5 voltios, que es lo que estamos buscando en este proyecto. En esta parte podemos ver cómo el LED indicador nos dice que le está llegando suficiente corriente para así funcionar. Y con eso podemos decir que las pruebas en el protoboard han sido correctas y solo falta pasarlas a la placa de cobre. Y una vez creada la placa de cobre, la podemos visualizar de la siguiente forma, en donde nos basamos del diagrama para pasarlo al cobre y así fabricarlo. Y pusimos un cable de salida. Para ello tendremos que hacer orificios en donde irán insertados los componentes. Y una vez insertados los componentes, como se puede visualizar en esta imagen, los empezamos a soldar de abajo para que así estén bien asegurados y funcionen correctamente. Ya una vez integrado los componentes a la tarjeta, procedemos a meter el transformador a la misma tarjeta y ponerlo en una carcasa, que en este caso es la carcasa de una bocina, y lo reciclamos para introducir nuestros componentes dentro de él y así sea manejable. Lo vamos pegando
la tarjeta y el transformador a la carcasa. Y le agregamos el orificio donde estará el LED indicador. Conectamos el pin de LED a la placa y realizamos una prueba final antes de montar toda la carcasa y podemos observar que el LED efectivamente le llega suficiente corriente, y al probarlo con el multímetro podemos visualizar que llega a los 5 volts, que es lo que estamos buscando en esta fuente de voltaje. Y con esto podemos decir que el aprendizaje adquirido fue aplicado al realizar una fuente de voltaje y todo se realizó correctamente con el diagrama, con las pruebas en el protoboard y al montar los componentes en la placa, lo que nos dio un resultado y que funcione el LED al implementar un switch